Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas cristovidentes, seguimos caminando hacia ese momento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se encarna en un pesebre. El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría, porque sabemos que el buen Dios, el Hijo del buen Dios, se encarna en la persona de un niño y nace en un pesebre. Hoy el evangelista Mateo, en el capítulo 11, nos presenta 3 actitudes que debemos tener presentes para que nosotros realmente nos dispongamos a participar de ese reino de Dios. La primera de ellas nos indica que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, pero también indica que el más pequeño que habita en el reino de Dios es incluso mucho más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo comprender esta contraposición que nos hace el evangelista? Mateo se dirige a una comunidad de judíos y les trata de enseñar que Juan, siendo un profeta, siendo un enviado por Dios, realmente cumple todo lo necesario y su misión radica en invitar a las personas para que se conviertan, para que se preparen a través del bautismo, por ese perdón de los pecados, por la inmersión en el agua, para que se preparen para la gloriosa venida del Mesías. Es decir, Juan es un buen discípulo del Señor y más adelante, en los versículos 17 o 16 en adelante, nos va a decir que vieron en Juan un hombre que vivía una ascesis, en tanto que se nos dice el evangelista que comía, que vivía en el desierto, que generalmente hacía violencia de sí mismo. Vieron a este hombre como un profeta que enseñaba estas prácticas ascéticas para prepararnos para recibir al Señor, y dijeron que no le creyeron. En cambio vieron en Jesús un hombre que compartía con sus hermanos, que realmente los invitaba a estar alegres porque el Hijo de Dios estaba ahí, y de él dijeron que era un borracho y que era un comilón. Entonces esta contraposición que se nos hace nos ayuda a entender que nosotros podemos prepararnos y debemos prepararnos adecuadamente para estar en el reino de Dios. Porque aquel que está en el reino de Dios, así sea el más pequeño de los que pertenece al reino de Dios, es incluso mucho más grande que los profetas, que aquellos que nosotros estamos acá viviendo y tratando de cumplir el mandato que el Señor nos da. Esto nos invita, queridos hermanos y hermanas, a que realmente nosotros reconozcamos cuáles son nuestras particularidades en nuestra vida, que nosotros aprendamos a conocernos y que conforme a la voluntad de Dios, conforme a la enseñanza de Dios, empecemos a configurar nuestra vida como una especie de rompecabezas, a armar nuestra vida conforme a las voluntades y las enseñanzas que Dios nos da. Y es allí una característica muy importante, es la segunda perspectiva que nos presenta el evangelista, cuando nos dice que desde Juan el Bautista y desde mucho más antes, cuando los profetas anunciaron, el reino de Dios tenía características muy particulares. Era un reino mediado por la violencia, y mediado por la violencia porque estaba en medio de violentos. ¿Qué nos quiere decir Mateo con estas 2 palabras, violencia y violentos? Que cuando se anuncia el reino de Dios, hay muchas personas que son violentos, que rechazan el mensaje de salvación, el mensaje de fraternidad, el mensaje de amor, el mensaje de ir a ayudarle al hermano que está enfermo, de atender a la viuda que está sola, de curar las heridas del buen samaritano que a pesar de que era extranjero, pues estaba ahí en el piso, curar sus heridas, preocuparse porque esté bien. Este mensaje que implica el reino de Dios entraba en contraposición con la visión del reino de Dios que tenía el pueblo. El pueblo esperaba un Mesías rey, un Mesías que empuñara las armas y que los liberara. Por lo tanto, el mensaje no caló en estos violentos, por el contrario generó violencia. Y en esa violencia nosotros podemos ver 2 características muy importantes. Es la violencia de los violentos que rechazan el mensaje de Dios,
pero también es la violencia que nosotros como cristianos, como discípulos del buen Dios, tenemos que hacernos de poder apaciguar nuestras características que no van conforme al Evangelio de Dios. Si yo me veo, me confronto y me trato de configurarme con base en el Evangelio, voy a darme cuenta que hay cosas de las cuales tengo que hacerme violencia para que yo me vaya puliendo, para que yo me vaya acercando más a Dios, para que me vaya pareciendo aún más a un cristiano, conforme nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Este pasaje del Evangelio termina con una tercera actitud que debemos tener presente ante la inminente llegada del reino de Dios. Y es que Mateo nos lo ilustra de una manera muy particular. Recordemos el hecho de que él se está comunicando a su comunidad, a una comunidad de judíos. Y trata de decirles, hasta Juan el Bautista, todos los profetas y la ley eran profecía. ¿Eso qué quiere decir? No había una materialización de la venida gloriosa de nuestro Señor antes de que Juan el Bautista. Por lo tanto, Mateo llega a decirnos que si nosotros estamos dispuestos a aceptarlo, el mismo Juan puede ser Elías que debía venir, esa promesa que se le había dado en el Antiguo Testamento al pueblo. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Porque en Juan vemos realmente los gestos de una persona que está entregada totalmente, que su corazón está pletórico del amor de Dios y de la misión que Él le ha encomendado. Juan ha mostrado por sus gestos de ascesis, por sus gestos de entrega al Señor, que realmente es el precursor, el que tenía que abrir el camino para que todos nosotros comprendamos que el Mesías estaba a punto de llegar. Por eso termina este pasaje diciendo, el que tenga oídos, pues que oiga. El que esté dispuesto a aceptarlo, pues lo acepta. El que no, pues realmente haya su conciencia. Entraría a ser parte de los violentos que generan violencia al rechazar este mensaje que el reino de Dios nos ha entregado. Nosotros como buenos discípulos del Señor debemos tener presentes que por nuestro compromiso bautismal hemos asumido una misión de enseñar, de anunciar lo que hemos visto y oído en la celebración eucarística, en la comunión fraterna en la iglesia, y lo que hemos oído a través de la palabra de Dios que ilustra nuestra vida. Este pasaje del Evangelio según San Mateo nos debe a nosotros motivarnos a tratar de ser un poco como Juan, que lucha, que inició una misión, que realmente le enseñó a la gente que el reino de Dios está cerca, que rechazó a los violentos, pero que se hizo violencia a sí mismo. Esa violencia le permitió configurarse un poco más después de preguntarse, ¿eres tú el que has de venir? Cuando le preguntó a Jesús, y Jesús le dice a los discípulos de Juan, vaya y díganle lo que aquí han visto y oído. Esa violencia que se genera, el reino de Dios que no es conforme al pensamiento de la gente, al pensamiento del pueblo judío, sino es conforme a la voluntad de Dios, nosotros debemos tenerlo muy presente en este tiempo de Adviento, y radicará solo en nuestro corazón y en nuestras intenciones particulares aceptar que el reino de Dios está cerca y que ese reino empieza por el nacimiento de un niñito en un humilde pesebre. Que el buen Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.